Buenos días, nosotros vamos a presentar el movimiento parabólico. Mi nombre es Luz Estefanía Hernández Galván y ella es Alejandra Gómez Guerrero. Comenzamos con la exposición. En esta presentación vamos a comenzar con nuestros objetivos generales y específicos. También vamos a ver qué es el movimiento parabólico, nuestras ecuaciones que utilizamos, la metodología experimental que perseguimos, nuestros resultados y las conclusiones de este proyecto. Así que, comencemos. El objetivo de nuestra presentación es usar lo conocido y lo aprendido en nuestro curso de mecánica para la descripción de un fenómeno físico, y en este caso nosotras hemos decidido aplicar el movimiento parabólico de un cuerpo. Entonces, ¿qué es el movimiento parabólico? Bueno, el movimiento parabólico, o llamado tiro oblicuo, es un ejemplo de composición de movimiento en dos dimensiones. Consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad formando un ángulo respecto a la horizontal. Como podemos ver en estas diapositivas, existen dos ecuaciones principales. La ecuación del movimiento rectilíneo uniforme para el eje X, es decir, el eje horizontal. Para esto, X es igual a X sub 0 más la velocidad por X por el tiempo. Sin embargo, tenemos otra ecuación que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado para el eje Y, es decir, el eje vertical. ¿Cuál ecuación es? BY es igual a B sub 0 de Y más la aceleración de Y por el tiempo. También se tiene que Y es igual a Y sub 0 más B sub 0 de Y por el tiempo más un medio de la aceleración de Y por el tiempo al cuadrado. Como dijimos anteriormente, la velocidad tiene que formar un ángulo con la horizontal. Entonces, las componentes X y Y se tienen que determinar recurriendo a nuestras relaciones trigonométricas más sencillas. Nosotros vamos a determinar que Bx va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo y por otro lado, By va a ser igual a la velocidad por el seno del ángulo. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad? Eso es muy sencillo. La velocidad la vamos a calcular sacando la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado. Esto tiene que ser igual a la magnitud de nuestra velocidad. Para el movimiento parabólico, nosotros vamos a tomar que la aceleración es igual a la gravedad con un signo negativo. Entonces, si reemplazamos lo que dije anteriormente en las fórmulas que mostramos al principio, tenemos que la ecuación para el eje horizontal X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Y por otro lado, para el eje vertical Y, la ecuación va a ser YO más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad, esta es nuestra aceleración, como acabo de decir, por el tiempo al cuadrado. Ahora, nos falta una parte esencial en el movimiento parabólico, lo cual es el ángulo. Exacto. Para ello, usaremos la tangente, que es igual al componente BY entre BX. Y si despejamos esta fórmula, nos queda que el ángulo es igual a la tangente inversa, o tangente menos 1 del componente BY entre el componente BX. Ahora viene la parte más interesante del proyecto, que es la metodología de experimentación. Sí, donde las cosas prácticas se unen con lo teórico. Para esto necesitaremos dos sencillas cosas que todos tenemos en nuestro hogar. Una tapa de refresco de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, que bien se puede reemplazar con una piedra, no hay problema, y una regla. Para ello, mi compañera Alejandra va a lanzar la tapa a un ángulo aproximado de 45 grados. Hola, bueno, empezamos. ¡Ya cayó la tapa! Ahora lo que sigue es medir con una regla hasta dónde cayó. Para ello, Alejandra medirá con una regla de 30 centímetros hasta el lugar donde está la tapa. ¿Cómo vas, Ale? Muy bien, gracias, Fanny. Este proceso debe ser exacto, porque por 1 centímetro que se pase o se desvíe, nuestros cálculos no resultarán correctos. Es importante que no estamos tomando en cuenta la posición final de la tapa, ya que al caer rebotó y se fue más lejos de lo que en realidad estaba. La tapa inicialmente cayó por aquí, lo cual fueron 300 centímetros aproximadamente. ¿Y cuántos son 300 centímetros? ¿Cuánto es? 3 metros. Exacto. Ahora, con todos los datos recabados, vamos a seguir con lo más divertido, que es sustituir en las fórmulas. Así que, comencemos. Listo, ya tenemos nuestros resultados. Entonces, primero, para X,
tenemos que el valor de x es igual a 3 metros. Y este es igual a b sub 0 coseno de 45 grados, que fue el ángulo de inclinación para el lanzamiento de la tapa por el tiempo. Entonces, para nuestro eje Y, tenemos que 0 va a ser igual a b sub 0 por el seno de 45 grados, que fue el ángulo en el que intenté aproximadamente lanzar la tapa, por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar el tiempo de la primera fórmula. Entonces, con esto tenemos que el tiempo es igual a 3 entre b sub 0 por coseno de 45 grados. Entonces, ¿qué hacemos con este valor del tiempo? Lo sustituimos en la segunda ecuación. Entonces, va a ser igual a 0 igual a b sub 0 por seno de 45 grados por el tiempo, que en este caso el tiempo, ¿cuánto vale? 3 entre b sub 0 coseno de 45 grados, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y este tiempo al cuadrado va a ser igual a 9 sobre b sub 0 al cuadrado, coseno al cuadrado de 45 grados. Entonces, al hacer todo nuestro despeje y todas nuestras fórmulas, tenemos que la velocidad inicial es igual a 5.42 metros sobre segundos. Para finalizar, utilizamos la fórmula para sacar el alcance y así poder comprobar que lo que hicimos fue correcto. Nuestra fórmula es igual a r igual a b sub 0 al cuadrado por seno de 2 de alfa entre la gravedad, que este es igual a 5.42 al cuadrado, seno por 2 de 45 grados entre 9.8, que es el valor de la gravedad. Podemos tomarlo como 9.8 o 9.81. Bueno, y esto no va a afectar. Al sustituir nuestros datos, tenemos que el valor del alcance es de 2.99 metros, lo cual coincide perfectamente, ya que si bien a nosotros nos dio 3 metros, esto se debe a variaciones en los decimales de la velocidad que hemos tomado. Entonces podemos concluir que los resultados fueron exitosamente correctos. Bueno, con la conclusión de este proyecto pudimos analizar y comprobar que la física se encuentra en todos lados. Más específicamente nosotras que hablamos del movimiento parabólico, si observamos con atención podemos ver que este movimiento se encuentra en muchísimas actividades, desde el lanzamiento de una roca a un lago hasta el movimiento extremo de los ciclistas. Nuestro experimento, que como ustedes bien vieron, consistió en lanzar una tapita de refresco con un movimiento parabólico, y así pudimos comprobar que las fórmulas aprendidas en clase y el procedimiento realizado fueron exitosas. Y así ver la unión de la forma teórica y la forma práctica de la física y comprobar que esta ciencia es en realidad una ciencia que se encuentra en todos lados. Esperemos que esto haya sido de su agrado y que haya sido una explicación sencilla y dinámica. Hasta la próxima. Adiós.